Ellos son los representantes del ska, no solo venezolanos, sino yo creo que ya del mundo. Bienvenido Desorden Público a Show Business. Muchísimas gracias. Aplausos, aplausos. Bien, Nosotros mismos nos bien. aplaudimos. Qué bueno, muchachos. Ey, qué bueno. y no estamos viniendo en cualquier ocasión, es la conmemoración de nuestro 40º aniversario. 40 años ininterrumpidos haciendo lo que nos gusta. Qué alegría, ¿no? Además, qué orgullo poder decir esto, ¿no? Además, tener la oportunidad de llegarle a varias generaciones. Son 40 años. ¿Cómo ha sido este proceso? O sea, ¿cómo manejar este desorden durante tanto tiempo? Bueno, en el caso nuestro ha sido placentero. O sea, hemos transcurrido 40 años haciendo lo que nos da la gana, Sí. haciendo la música que nos gusta, haciendo las letras que sentimos deben acompañar a nuestras canciones. Y Además, letras de protesta también. sí, mucho. O sea, la esencia de Desorden es esa, ¿no? Sí. Letras reflexivas, letras de alguna manera contundentes y que aporten algo, ¿no? Que digan algo, que no queden en simplemente el entretenimiento, sino también llamar un poco a la reflexión. Y eso ha sido la bandera de Desorden. Afortunadamente, en estos 40 años hemos podido enarbolarla. Que se dice fácil, pero también, o sea, hay muchos grupos que se separan, inclusive por roce, porque también yo quiero ser una familia, porque me quiero dedicarme a otras cosas. ¿Cómo han hecho para manejarlo como grupo? A mí me gusta hacer esta metáfora de Desorden como una casa de ventanas y puertas abiertas. Y así nunca se siente una cárcel. Claro. Y esto permite explorar en las individualidades cuantos proyectos personales, profesionales, artísticos querramos, siempre manteniéndonos en la casa. De ahí que, bueno, muchos de nosotros tengamos nuestros compromisos familiares, tengamos inquietudes que podamos desarrollar paralelamente sin que haya ruido, sin que haya, no sé, canibalización de unas con otras. Si te apasiona, lo haces con gusto, con cariño, con amor. Y yo me imagino también que en este proceso, 40 años, en algún momento pues tenían ciertas peticiones, habían cosas que hacían durante la gira. Yo me imagino que ahora piden té de manzanilla. Hay alguno que ya cambió y ahora lo que pide es té, por ejemplo. Bueno, obviamente la madurez trae puras cosas lindas, ¿no? Es por eso. Y es cierto que nos cuidamos más. Total. Nosotros, por lo menos en este tour, estamos haciendo un show que es bien exigente en la cantidad de canciones que interpretamos. Lo redondeo así, 40 años, 40 canciones, y son 2 horas y largo en el escenario, haciendo un tour que, bueno, como buen tour, exige todo el desgaste de los viajes, los trasnochos, los cambios de hotel, los cambios de usos horarios, etc. Claro, que es un tour mundial. Sí, afortunadamente es un tour. Los está llevando por todas partes. De aquí van a un montón de ciudades, además de Madrid. Sí. Tenemos una vuelta muy bonita por Europa. Luego seguimos hacia Sudamérica. Luego, por supuesto, haremos una parada, encantadísimos de hacerlo, en nuestra amada Venezuela. Continuamos a Estados Unidos y así. Pero te decía que siendo un tour de tanta exigencia, que incluso pues, mucho demanda en términos de condición física, pues hay que prepararse. Y no solamente los preparativos, sino que ya en el tour pues trata de dormir la mayor cantidad de horas que se pueda, trata de comer bien al menos una vez al día, y todo eso que redunda en que uno pues tenga la resistencia para hacerlo. La resistencia necesaria. Mira, 40 años. Yo me acuerdo que se los comentaba antes de comenzar la entrevista. Yo tuve una anécdota. Yo me acuerdo que un tío se molestó muchísimo con un primo que venía en aquella época del punk, ¿no? Y mi primo venía con aquellos pinchos, ¿no? Gigantes y venía de una presentación. Pero en aquella época se perseguía en Venezuela mucho por allí a los chicos que estaban escuchando punk, que estaban en esta movida. Entonces, claro, yo me acuerdo que fue como todo un proceso y le llamaban como a los agentes que lo buscaban orden público. Es de allí que viene el nombre. Claro. Exactamente de ahí. Habían unos camiones que apostaban en ciertas partes de la ciudad, en Sabana Grande, en el Ateneo de Caracas, que ese era como el más temible, y decían orden público. Y eran realmente agentes represores, ¿no? Y de represión de la nada. O sea, claro. no era que estaban reprimiendo a unos maleantes, a unos asesinos, a algunos ladrones, nada. Era simplemente por el hecho de verte con un imperdible en la oreja o unas botas. Piercing o algo. Exacto, un mohicano en la cabeza. Mete ese tipo para la jaula y dale sus peinillazos. Claro, veníamos hacia una Venezuela sumamente conservadora. Mucho. Y este cambio, este giro de época, de la cual somos partícipes,
pues siempre se generan fricciones de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y ahí en ese pulso, normalmente el establishment cultural, ético, moral, dice, hey, no, nosotros no vamos a soportar que vengan estos cambios tan radicales. Pero digamos que en cada uno de estos cambios históricos que ocurren en cualquier sociedad, son las artes las que van a la vanguardia. Claro. Es la música, es el teatro, es el cine, es la danza, es la plástica, la que dice, hey, es el momento de darle un giro al timón. Y bueno, nosotros estuvimos allí en ese momento, la segunda mitad de los años 80, donde por lo menos la música empezó a expresar otras cosas. No solamente cambia la estética, sino que cambia el trasfondo. Nosotros somos, y creo que te incluyes en esto que llaman generación X, una generación disconforme, cuestionadora, sí. Una generación dispuesta, con curiosidad, con crítica. Dispuesta además a darle frente a sus convicciones. Total. Y bueno, creo que el título, el nombre de nuestra banda, que ya explicamos el origen, Desorden Público, tiene mucho de eso, es lo confrontativo. Es como decir, bueno, venimos con esta apuesta al borrón y cuenta nueva. Total, yo me acuerdo que yo me escapé, hablando de esa irreverencia de la edad, me escapé como que tenía 12, 13 años, no recuerdo, a un show que ustedes hicieron en un lugar, La Carlota, es un aeropuerto en pleno centro, en plena Caracas, para las personas que nos están viendo también de otras partes del mundo. Y pues me acuerdo que eran como 120.000 personas, era una locura la cantidad de gente que había. Me escapé. Luego recibí mi regaño y me reprendieron, pero yo creo que era parte de lo que vivía esa generación y de lo que disfrutábamos, las letras, pero además letras de responsabilidad social con ritmo. O sea, ¿cómo lograr eso? No es tan fácil tampoco. O sea, ¿cómo lograr el ritmo en unas letras de responsabilidad social? Mire, yo creo que las letras de protesta, lo voy a poner entre comillas porque hay muchas interpretaciones que puede tener eso. Sí. Pero las letras de protesta suelen ser, en el fondo, sumamente éticas. Porque ¿para qué se protesta? Porque se aspira a un mundo mejor. Sí. Porque se aspira, por ejemplo, a la no corrupción. Y la no corrupción es una posición moral. Sí. Y entonces, solo que nosotros lo reempacamos a nuestro estilo, a nuestra manera, y siempre hemos tenido la convicción, lo decía Capriles hace unos minutos, de darle a la audiencia energía, alegría, entretenimiento, pero no solo eso. Darle una semillita para la reflexión. Bueno, ¿por qué no? Si tanto... Es el arte. Sí, es absolutamente, ¿no? El arte tiene esa gran capacidad, a veces lo hace de manera más metafórica, a veces de manera más explícita, pero esa función social de convocar gente y de dar un mensaje, nosotros lo asumimos. ¿Cuál creen ustedes que es esa canción que el público que sigue Desorden Público siempre les pide, les exige, que necesita, o sea, que es imprescindible? Bueno, hay muchas, afortunadamente, y yo creo que depende de cada quien, ¿no? De cada fanático. Hay el fanático que no se puede ir del concierto si no le toca Políticos Paralíticos. Ya, sí. Una canción del primer disco, es la primera canción de Desorden, de 1985. O sea, son 40 años exactamente. ¿Cómo que dice? Yo quisiera que los políticos fueran paralíticos. Claro. Evitaríamos que nos robaran y luego corriendo se largaran. Evitaríamos que nos estafaran y se rieran en nuestras caras. Bueno, qué bueno, sí, ya. Y no nos trataran a las patadas, no nos pueden tratar a las patadas porque son paralíticos. Claro, lo hacíamos con la inocencia, ¿sabes? Porque hoy día hay muchas sensibilidades. Sí, muchas. Y son válidas. Sí. Y nunca era una forma, digamos, irrespetuosa o agresiva contra las personas que tienen condiciones de movilidad. No. Es que paralítico y político rimaba muy bien. Rimaba y pegaba. Para un niño de 14 años esa rima era imposible de dejar pasar, ¿no? Y lo importante es que el mensaje éramos unos adolescentillos. Sí. Ese mensaje sigue teniendo, 40 años más tarde, conexión con las audiencias. Y sigue estando vigente también. Lo has dicho tú. Y fíjate, hay cosas tan curiosas, o sea, hasta graciosas, que a veces, o sea, cualquier banda en cualquier país latinoamericano, yo creo que cualquier banda que quiera vivir de la música tiene que tocar en muchos tipos de eventos, ¿no? Entre esos shows que organizan alcaldías o ¿qué te digo yo? Entes públicos. Entes públicos, sí, claro. Exacto, fiestas patronales de un pueblo y todo eso. Y a nosotros nos han exigido
los propios alcaldes o gobernadores sí. tienen que tocar políticos para ti. Ellos mismos te lo piden. Te quedas así como que, ¿en serio? Porque bueno, a lo mejor les gusta el ritmo, algo simplemente. Sí. Y bueno, y esa temática Desorden la ha mantenido a lo largo de toda la carrera. O sea, te puedo hablar de canciones como Se soltó la bestia, como Política criminal. El poder emborracha. El poder emborracha, todo está muy normal. Son canciones que siguen teniendo su pedrada política. Porque no estamos conformes, no estamos a gusto con lo que han hecho los políticos en nuestro país, sean del bando que sean. Y creo que es la esencia de Desorden. Muchos nos acusan de chavistas, otros nos acusan de fachos, de extrema derecha, y están pelados, o sea, porque Desorden va a estar ahí siempre en el medio. O sea, se monte quien se monte, uno tiene que criticar las cosas que no están bien y celebrar las cosas que se hagan bien también. O sea, tampoco es que somos la nube negra para caerle a rayos a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un llamado a reflexión. Y no solamente ese tipo de temas, también está el tema del racismo, el tema del clasismo, todo eso también son flagelos que de alguna manera hay que combatir. Total, y aparte que yo creo que además son letras universales, o sea, al final es que lo que ustedes cantan lo podemos llevar a cualquier sociedad del mundo, o sea, porque es un reflejo de lo que la sociedad piensa, de lo que las personas también necesitan decir y comentar, es como una voz, o sea, al final de hecho nosotros nos ha ido muy bien en México también por eso, por las letras, obviamente en los países donde se nos entiende, ¿no? El español. En Puerto Rico nosotros tuvimos unas temporadas que eran fabulosas y era que se sentían totalmente identificados con el mensaje de Desorden, ¿no? Y en el sur también, en Chile, en Argentina. Entonces, incluso llegamos a cantar canciones en otros idiomas y Horacio explicaba mucho si estábamos tocando en Estados Unidos, si estábamos tocando en Alemania, tratar de que las letras se entiendan más allá de la canción, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, esta canción trata de esto y tal, y la gente como que asume otra manera de ser espectador simplemente pasivo, ¿no? Como que se involucra más en los shows. Ya me encanta, además que disfruto mucho cuando a grupos venezolanos, latinoamericanos le va también en el mundo. Ustedes son un referente para muchos y, bueno, por supuesto, para los músicos. Para cerrar la entrevista, grupos nuevos que les gusten, que sean para ustedes, o sea, como, sabes que el mundo de la música es demasiado cambiante. Ahora mismo, pues, vemos gente que además sale de la nada, hay gente que, bueno, que tiene más posibilidades que otros quizás porque surge de las redes sociales, pero de esos grupos que ustedes dicen, nos encanta este grupo, quisiéramos quizás una colaboración con ellos. ¿De Venezuela o del mundo? Wow, qué pregunta muy difícil. Mira, en Venezuela están pasando cosas interesantes, hay como una movida muy efervescente nuevamente. Hubo una movida interesantísima de donde salió, que si La Vida Bohem, Tomate Frito, O'Kills, y hubo, bueno, la bomba atómica que sacó esas bandas de Venezuela en el momento político del país, ¿no? Y nos quedamos así un momento así como huérfanos. Wow, ¿y dónde está la movida emergente que venía como la generación de relevo, ¿no? Ahora se nos fueron para México, o sea, están en Miami, están en España. Pero ahorita está volviendo a suceder como una nueva energía ahí chévere. Faltan sitios donde tocar y falta sobre todo que esas bandas lleguen al interior del país, pero en Caracas está habiendo una movida chévere. Hay un grupo que se llama La Cueva Sound System, que está buenísimo. Están unos chamos, el Yello y los Si Me Pagan Boys, también está buenísimo. Acaban de grabar un disco que tiene como 34 canciones. Los tipos se volvieron locos, grabaron su álbum debut de 34 canciones. Y no, están pasando cosas interesantes. Está Eli Rey haciendo un reggae bien chévere. La chica de Maracay, Wildreina. También un talentazo, ella como vocalista. Y bueno, hay cosas por ahí interesantes pasando en el una generación que viene con cosas. Me gusta agregar que, a diferencia de el momento en el que surge Desorden, donde los estilos, las tendencias musicales estaban muy segmentadas, había como una especie de tontas fronteras que separaban no solamente a los músicos, sino a las audiencias. Sí. En años recientes, qué bueno que eso se ha ido desdibujando, y entonces ves que tanto los músicos como el público disfruta
de un buen espectáculo de música afro-venezolana, como un buen concierto de reggae, como un buen concierto de rock o de punk. Y eso es muy bueno porque lo que hace es enriquecernos culturalmente. Totalmente. Entonces yo mencionaría, por ejemplo, a nuestra Betsaida Machado con su Parranda del Clavo, que eso es un total 1000% afro-venezolano, pero que es de un poder increíble. Bueno, esperemos que celebren dentro de 40 años también muchas de estas bandas y estos nuevos músicos, porque yo estoy seguro que será tan exitoso como ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Show Business. Agradecidísimo de esta entrevista. Gracias. Muy agradecido.